Buenos días, chiquillos. Buenos días. Eh, ¿Cuál fue lo último que vimos ayer? Sobre microbiología. Sí, viendo un PPT en el que usted había participado o algo así, donde había estudiado. Ya, perfecto. Ya vamos a empezar con esto, que es lo que es la ecología. La ecología es una ciencia relativamente nueva, de aproximadamente unos 100 años, y se alimenta de otras ciencias. Se podría decir que es una ciencia multidisciplinaria, ¿ya? Ocupa la genética, o utiliza la genética, utiliza la fisiología, la geología, que de alguna forma está más cerca de nosotros, la hidrología, que es una rama de la geología, ¿cierto?, que tiene que ver con el estudio de las cuencas hidrográficas, cómo se comporta el agua y lluvia cuando cae en el local donde quiero realizar un proyecto. En el local me refiero a la zona. Hay infiltración, hay ¿cómo se llama?, vertientes, hay agua subterránea, a eso se refiere, ¿ya? Cuánto del flujo, para dónde va ese flujo, eso es la hidrología. Necesita de la bioquímica también, ciencias de la atmósfera, meteorología y del comportamiento, ya el comportamiento animal y social de las personas también, que nosotros también somos parte del planeta, ¿cierto? Hay varias formas de estudiar la ecología o los ecosistemas. Una forma es estudiando las poblaciones, otra forma es estudiando la química de los ecosistemas, ecología química, ecología evolutiva, ecología de sistemas. ¿En qué sentido? En que el ecosistema, por eso de ahí el nombre, ¿cierto?, se comporta como un sistema que es abierto, que hay componentes que lo pueden impactar, que vienen de afuera y otros que vienen de adentro. Ecología evolutiva, ecología del comportamiento, ecología del comportamiento. Todas esas son como áreas de la ecología, ¿ya? Y de cuáles ciencias se enriquece o se alimenta. Una de las primeras definiciones de qué es la ecología la hizo este señor Haeckel en el año 1869. Dice que la ecología es o corresponde a las interrelaciones de los organismos con su medio ambiente. Las interrelaciones de los organismos con su medio ambiente, tanto orgánico como inorgánico. Cuando hablamos de la parte orgánica, ¿cierto?, se refiere a la biota, a todo lo que vive dentro de un ecosistema. Cuando hablamos de la parte inorgánica, se refiere a la parte abiótica, o sin vida, como por ejemplo el clima, la lluvia, las rocas. No es lo mismo que se oxiden, por ejemplo, granitos, que se oxiden, por ejemplo, rocas que contienen mucha pirita o mucho hierro, debido al aire o a la lluvia. Entonces también va a depender de cuál es la roca madre de esa zona ecológica, o si hay rocas que están afloradas y que pueden contaminar por oxidación los suelos o las napas subterráneas, independiente que el hombre no haya hecho nada aún. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, las aguas del norte en general, desde Copiapó al norte, son aguas más duras, con más mineralización, no porque el hombre trabaje en minería, sino porque geológicamente
hay yacimientos en el interior que hacen que las aguas lluvias, ¿cierto?, se vean contaminadas fuertemente con mineralización, ¿ya? Independiente que hayan o no minas ahí. Es por la geología natural. Otra definición la dio Odum en el año 47, 1947. Eso no significa que no hayan habido más definiciones entre medio, son las más importantes, ¿ya? Él dice que es el estudio de la estructura y función de la naturaleza. Se ve como más simple la definición, pero no es tan simple si uno entiende qué es lo que es la estructura de la naturaleza, ¿cierto? Cómo está estructurada. Y la función de la naturaleza. Eso implica la función de cada elemento componente de un ecosistema, ¿cierto? ¿Cuál es la función, por ejemplo, del suelo, la función de los árboles, de una determinada especie? Entonces no es tan simple la definición de Odum. Es más corta nomás, pero estructura y función son palabras clave ahí para entender más lo que es la ecología. En la tercera década del siglo XX, dice que, aquí no sale el autor, pero dice que es el estudio de las interacciones que determinan la distribución, abundancia, número y organización de los organismos en los ecosistemas. Particularmente encuentro que es más completa, está más clara por lo menos, eh, sin entrar a definir lo que es estructura y función, como en el caso anterior. Dice que es el estudio, la ecología es el estudio de las interacciones que determinan la distribución, ¿cierto? La abundancia, el número, tiene que ver con la densidad, y organización de los organismos en los ecosistemas, ¿ya? Cómo se organizan los organismos, se refiere a los organismos vivientes en los ecosistemas. Otra definición, que es una de las últimas, a mí particularmente no me gusta, pero no significa que esté mala, es de los, parece, hermanos Smith, del año 2001, dice que la ecología es el estudio de la economía de la naturaleza. Es el estudio de la economía de la naturaleza. Si uno entiende lo que es la economía, puede entender un poco más la definición, ¿cierto? Dice que es el estudio de la economía de la naturaleza. ¿Qué es lo que es la economía? Entonces, todo lo que pueda enriquecer o empobrecer, ¿cierto?, un sistema. Es el estudio de la economía de la naturaleza. Entonces, aquí tiene que ver con las entradas y las salidas respecto de un ecosistema, ¿ya? Por ejemplo, cuáles son las entradas naturales, cuáles son las entradas foráneas, lo que va a involucrar las salidas, los residuos que se pueden generar en el caso de alguna industria que esté impactando el ecosistema, cómo va a influir en la abundancia o número, ¿cierto?, de ciertas especies, eh, cómo es el ciclo de la masa, ¿cierto?, de la materia me refiero, cómo es el ciclo de la energía en cuanto a entrada y salida de cada especie, de cada eslabón de la red trófica. Entonces, complejo, aunque se ve simple, es compleja la definición cuando dice es el estudio de la economía de la naturaleza. Ecología. Hay una definición, tampoco sabemos el autor, dice es el estudio científico de las relaciones entre los organismos. Es el estudio científico de las relaciones entre los organismos y el medio ambiente. Entonces está considerando las relaciones o interrelaciones entre cada organismo viviente, tanto de la flora, fauna o el resto de los reinos, y el medio ambiente lo toma como la parte física, ¿ya? Por ejemplo, cuando hablamos del medio ambiente de un ecosistema, estamos hablando del clima, de la altura geográfica, de la temperatura, ¿cierto? De varios factores que influyen que el medio ambiente de esos organismos sea único, ¿ya? También es buena esta definición, es el estudio científico de las relaciones, y son más que relaciones, interrelaciones, ¿cierto?, entre los organismos vivientes, tanto de la flora y fauna, y el medio ambiente que lo contiene. Dice interacciones de los organismos tanto con el mundo físico,
¿A qué se refiere con el mundo físico? Las rocas, el suelo, las aguas lluvia, el viento, la radiación solar, como en los miembros, como con los miembros de su misma especie y con los de las demás especies, ¿ya? Eso involucra la definición. Interacciones de los organismos, tanto con el mundo físico como con los miembros de su misma especie y con el de otras especies, ¿cierto? Que cohabitan ahí en ese ecosistema o en ese medio ambiente. Incluye no solo las condiciones físicas, sino también las condiciones biológicas en que vive un organismo, ¿ya? Incluye no solo las condiciones físicas, que son las abióticas, sino también las condiciones biológicas en que vive un organismo. Condiciones biológicas como, por ejemplo, cuál es la cantidad de oxígeno disponible en una laguna o en las aguas de un río, ¿ya? Porque los peces, por ejemplo, necesitan de oxígeno que está eh, en el agua. Y ese oxígeno no lo sacan de la fórmula H2O, lo sacan del aire que queda retenido eh, en las partículas, las moléculas de agua, entre las moléculas de agua, ¿ya? Cuando salta el agua, cuando entran cosas, cuando salen cosas, eh, va quedando almacenado oxígeno en el agua, ¿ya? Por ejemplo, eso podría ser una parte, una condición biológica. El pH sería una condición biológica para bien o para mal, ¿ya? La salinidad de las aguas, ¿ya? Qué elementos químicos puede contener ese río, etcétera. Entonces, sino también las condiciones biológicas en que vive el organismo. Ahí vemos en una foto una mosca, no una abeja como ustedes pueden creer. Las moscas también polinizan, por si ustedes no saben. De hecho, hay una persona en Placilla que se dedica a vender moscas. O sea, él produce moscas para los viveros, porque como había una disminución importante de abejas, él vende moscas para que ¿cómo se llaman estas carpas? En los invernaderos, las moscas cumplan la función de la polinización. También la hacen ellas. Los ecólogos tienen básicamente dos métodos de estudio ya de los ecosistemas. Uno estudiando básicamente una especie en particular, o sea, una población. A eso se le llama autoecología. Autoecología. Es el estudio de especies individuales, dice, en sus múltiples relaciones con el medio ambiente. ¿Ya? Y hay otros que estudian los ecosistemas a través de la cinecología, que tiene que ver con el estudio de las comunidades. Es el estudio de comunidades, es decir, ambientes individuales, un hábitat, ¿cierto? Y las relaciones entre las especies que viven allí. ¿Cómo son las relaciones entre las distintas especies que cohabitan un mismo hábitat? ¿Ya? Entonces, uno estudia la ecología a partir del estudio de las poblaciones y su comportamiento en un hábitat, y otros lo estudian a partir del estudio de la comunidad completa en un hábitat en particular. Ninguna está por sobre la otra, ¿ya? Ninguna forma de estudio, ¿ya? Ahí tenemos una imagen, ¿cierto?, que representa un ecosistema y los organismos que la pueden habitar. Por ejemplo, la flora, la fauna, ¿cierto? Los peces, las aves. Es un sistema interactivo, dice, interactivo, ¿ya? Está en constante dinámica entre sus constituyentes. Y sus constituyentes no son solamente organismos vivientes, sino también componentes físicos y químicos que están en el ecosistema, ¿ya? Como el agua, ¿cierto? Las rocas, los suelos, el viento, las precipitaciones, la radiación solar y obviamente la parte biótica, ¿cierto? Que son las especies que viven en ese ambiente. Entonces, ¿cómo se desenvuelve
ese sistema es lo que le llamamos ecosistema. Los organismos que viven en un área particular junto con el ambiente físico con el que interactúan constituyen un ecosistema. ¿Ya? Los organismos que viven en un área particular junto con el ambiente físico con el que interactúan constituyen un ecosistema. Uno puede tener ecosistemas pequeños. Por ejemplo, yo tengo un acuario de unos 120 litros, donde hay 10 peces, muchos caracoles de agua dulce, y ellos interactúan, ¿cierto?, con ese único ecosistema, no tienen más que eso. Por lo tanto, yo tengo que estar limpiándolo constantemente, tiene que estar filtrándose el agua para que se oxigene, porque los caracoles y los peces van ocupando parte del oxígeno que está en el agua, por lo tanto tengo que tener un filtro que bombea, ¿cierto? Y va limpiando, y eso va también incorporando oxígeno o aire al agua. Tengo que tener un termostato, ¿cierto? Que le da la temperatura ideal para esas especies de peces que habitan ahí. Los alimentos, parte del alimento cae, ¿cierto? Se descompone. Entonces hay un ecosistema que tiene que estar en equilibrio para que los peces estén bien. Por eso hay que tener un acuario no es fácil. ¿Ah? Tengo que ir cambiando el agua una vez a la semana, parte del agua, un tercio del agua. El agua tengo que incorporarla sin cloro porque el cloro le hace daño a los peces, y más que a los peces, a las bacterias que viven en ese ecosistema. Entre comillas, hay como bacterias buenas para los peces y otras bacterias malas. Entonces tienen que estar en equilibrio. No es llegar y comprar un acuario, llenarlo de agua y meter los peces. Tengo que ciclar, dicen ciclar el acuario, y eso se demora como 2 semanas, que es hacer que el ambiente, el ecosistema acuático, ¿cierto?, tenga la habilidad de recibir los peces. Y para eso tiene que haber un equilibrio entre los microorganismos buenos y los malos que hay. ¿Ya? No es fácil. A escala global, hablamos que la Tierra es un único ecosistema. ¿Ya? Ese ecosistema lo llamamos biosfera. Biosfera. ¿Qué significa eso? Que cuando contaminamos en el hemisferio norte o contaminamos en el hemisferio sur o en el este o en el occidente, tarde o temprano va a impactar sobre la biosfera. ¿Ya? Antes se pensaba, por ejemplo, las potencias europeas, Estados Unidos, cuando a principios del siglo XX explotaban, qué sé yo, la Amazonía, pozos petrolíferos en el mar. Se pensaba que lo que ocurriera ahí no les iba a impactar a ellos, pero no es así. Finalmente, cuando se quema la Amazonía, cuando se quema Australia con sus bosques, impacta sobre todo el planeta. Por lo que le he dicho, ¿cierto? Un árbol, si ha vivido 20 años como esos que están ahí en la imagen, significa que durante 20 años ha retenido carbono del ambiente, del CO2 en particular. O sea, con su ayuda no solamente está entregando oxígeno, sino que además está reteniendo carbono, disminuyendo la concentración de CO2 y entregando oxígeno. Y ese carbono se sujeta, ¿cierto? Se adquiere a su estructura. Por eso un árbol es inflamable por su contenido de carbono y elementos combustibles que son propios, ¿cierto?, de la naturaleza. Entonces, cuando se quema un árbol, no solamente deja de producir oxígeno, que ya es un daño importante, ¿cierto?, sino que además entrega en 5 minutos, 10 minutos que se demora en quemarse, todo el carbono que acumuló a través de la fotosíntesis, ¿cierto?, del cambio de CO2 a oxígeno solamente, todo ese carbono que retuvo es arrojado a la atmósfera en 5 en 10 minutos. Por eso es tan dañino, ¿cierto?, que hayan incendios. Entonces, los ecosistemas de la Tierra forman el ecosistema planetario o biosfera, ¿ya? Biosfera. Piensen ustedes que los aires y los mares están unidos entre sí, ¿ya? Entonces, todo lo que impacte en una parte del planeta va a impactar sobre la otra. Un ejemplo de ello, es cierto, es cómo se fue formando el hoyo en la capa de ozono en el hemisferio sur,
justamente producto de todos los elementos contaminantes que arrojaron las potencias en el hemisferio norte, en los años 60, 70, 80. Estos gases que destruyeron parte del ozono. Hoy se ha detenido eso porque se ha dejado de producir esos gases. A su vez, la biosfera está constituido por ecosistemas regionales. A esos ecosistemas regionales le llamamos biomas. Entonces, un bioma es una comunidad ecológica principal a nivel regional. Cuando dice nivel regional no se refiere a las regiones nuestras, se refiere a regiones planetarias, aunque pueden coincidir. Por ejemplo, nosotros tenemos un bioma importante, único, que es el bosque esclerófilo y todo lo que involucra ese bosque, ¿cierto? La fauna. El bosque esclerófilo está ubicado en la quinta región, en la sexta región y en la región metropolitana, en la zona precordillerana. Entonces, cuando uno va a la Campana, con el bosque que se encuentra es el bosque esclerófilo. Cuando uno va a la precordillera en Santiago, bosque esclerófilo. ¿Ya? Cuando va a la zona del Panur, por ejemplo, o a la zona del Cajón del Maipo, bosque esclerófilo, que está constituido por especies nativas, que requieren muy poca agua, que son el peumo, el litre, ¿cierto? El cuyiguay, el belloto del norte. En la ladera solana tenemos el espino, ¿cierto? Algunos cactus. A los cactus le llaman suculentas, ¿ya? Dentro del ambiente de la botánica, a los cactus, a los tipos de cactus se le llama suculentas, por lo carnoso que son su estructura. Entonces los biomas están constituidos por una combinación característica de plantas y animales que conforman una comunidad clímax. Esa comunidad clímax se alcanza solamente cuando el ecosistema no es impactado constantemente, por ejemplo, por incendios, sean naturales o artificiales. Bueno, casi no hay incendios naturales. El 99% de los incendios son de alguna forma producidos por el hombre, querámoslo o no. Entonces la comunidad clímax de un ecosistema es cuando está madura la comunidad. Cuando hablamos de comunidad, estamos hablando no solamente de la fauna, sino también de la flora, ¿ya? ¿Cómo se alcanza la comunidad clímax? Por ejemplo, después de una erupción volcánica que arrasa con un bosque, por ejemplo, nativo del sur, parte de cero todo, nuevamente la vida, y lo primero que tiende a habitar en la lava enfriada, ¿cierto? La roca volcánica enfriada, son los líquenes, los líquenes. Los líquenes van pegándose a las rocas, van muriendo, ¿cierto? Y van dejando sustrato para especies más complejas, como por ejemplo los pastos, los pastizales, que necesitan más sustrato para crecer. Entonces después empiezan a salir los pastos, los pastizales, después una que otra hierba nativa, después arbustos con el tiempo, ¿cierto? Y finalmente, cuando ya hay suficiente sustrato, eh, vuelven los árboles que habían antes, ¿ya? Entonces no es tan simple alcanzar la comunidad clímax, por ejemplo, por los incendios que hay constantemente en Valparaíso, Viña, en los cerros, ya la flora nativa no alcanza la comunidad clímax, porque todos los años o cada 2 años hay incendios, por lo tanto se ha atrofiado prácticamente el bosque esclerófilo en toda esa zona. Entonces se ven hasta los árboles que crecen como forma arbustiva, ya no como árboles. Entonces los biomas se identifican por sus climas distintivos y sus plantas dominantes. Obviamente van a haber climas que involucran cierta precipitación, radiación, y las plantas que puedan vivir en esas zonas son las que van a habitar principalmente. Por ejemplo, la araucaria en la región de la Araucanía, en la zona cordillerana, el coigüe, es cierto, en la región de los ríos, en la región de los lagos y más al sur, en la zona precordillerana,
es un ejemplo, ¿cierto?, de plantas dominantes, que son nativas, por supuesto. Si yo planto, por ejemplo, pinos y eucaliptos, también se van a dar muy bien y van a crecer más rápido y van a tender a ahogar las plantas nativas que son de crecimiento más lento, ¿ya? Pero eso no es natural, eh, eh, es antinatural. Su distribución en la Tierra está muy influida por los patrones anuales de temperatura y precipitación. Entonces, los biomas está influida obviamente por la localización en que estén, cuál es la temperatura media entre la mañana, que es fría, y el día, las precipitaciones que hay, todo eso va a influir sobre los distintos biomas que están en el planeta. Por ejemplo, nosotros aquí en la quinta región, digo nosotros por los que vivimos acá o como seres humanos, hemos sacado el bosque esclerófilo y hemos plantado monocultivos de paltos, por ejemplo. Claro, dejan dinero, pero esos paltos requieren de mucha agua, porque el palto es un árbol nativo de México, Guatemala, donde llueve mucho, donde hay lluvias tropicales. Entonces, en una región que es casi semidesértica como la nuestra, eh, plantar paltos en vez de los litres, los peumos, los quillay que habían, lo que hago es secar los suelos, lo que hago es comerme, ¿cierto?, todas las aguas freáticas, las aguas subterráneas. Si antes la gente en La Ligua, en Petorca, obtenía agua a los 8 metros de profundidad en sus pozos, hoy en día llegan a 20 metros y no hay agua. ¿Por qué? Porque toda esa agua se la han chupado los paltos a través del bombeo para el regadío de esos paltos, ¿ya? Entonces plantar palto en la quinta región es un abuso contra la naturaleza y eso hace que no llegue agua a las comunidades. Por eso la gente ya no tiene agua, porque como no tiene los recursos para aumentar o agrandar sus pozos en profundidad, no puede llegar a los 25 metros que llegan las empresas, ya no tiene agua. Eso ha hecho que disminuya el caudal, obviamente, de la Concagua también, ¿ya? Todas las cuencas hidrográficas. ¿Por qué? Porque se conectan a la mala, por ejemplo, aguas arriba, donde sí hay agua, por lo tanto después ya no llega agua a las zonas a donde debería llegar. ¿Por qué? Porque colectan el agua por canales y la llevan a sus predios con palto. Eso ocurre cuando nos creemos inteligentes, ¿cierto? Y utilizamos la naturaleza sin medir las consecuencias de las especies que traemos, ¿ya? Factores que determinan el clima: la localización, ¿cierto?, la latitud y la altura geográfica. Son factores que van a determinar el clima. No es lo mismo, por ejemplo, vivir cerca de la costa que vivir al interior. Al interior generalmente hay más calor, menos humedad. Cerca de la costa hay menos calor, hay más humedad. ¿Por qué? Porque el mar actúa como un eh, regulador de temperatura. ¿Por qué? Como tiene una gran capacidad calorífica, cuesta enfriar el agua y cuesta calentarla. Por eso cuesta tanto hervir el agua, por la capacidad calorífica alta que tiene. Entonces, cuando tú vives cerca del mar, en general es una zona menos variante entre la mínima y la máxima. En cambio, al interior, cuando ya el mar no influye tanto, la temperatura máxima y la mínima son más. La diferencia, ¿cierto?, es mayor. El delta entre la mínima y la máxima es mayor. A mayor altura geográfica, ¿cierto?, ya no llueve, sino que empieza a nevar. Y por otro lado, las especies, por la falta de oxígeno, disminuyen. Por eso no tenemos árboles, grandes árboles a 3.000, 4.000 metros de altura, porque cambian las condiciones. A mayor altura tengo menor presión atmosférica. A menor altura, a nivel del mar, tengo mayor presión atmosférica. ¿Por qué? Porque tengo una columna de atmósfera que está posada sobre mí, generando presión, ¿cierto? El peso de esa columna de aire es una fuerza. Por lo tanto, presión va a ser fuerza partido por unidad de área.
Aquí hay mayor presión atmosférica que acá arriba, porque tengo una altura menor de atmósfera sobre mí. Al haber menos presión atmosférica, los gases están más diluidos en la atmósfera, en el aire. Por lo tanto, acá tengo más concentración de oxígeno por metro cúbico que acá, porque acá está como más disuelto el oxígeno, porque hay menos presión, ¿ya? Entonces se podría decir que acá hay menos oxígeno por metro cúbico que acá. Por eso cuesta respirar en altura, ¿cierto? La gente se apura. También le pasa a los vehículos motorizados, por ejemplo, de combustión interna, se tienden a apurar porque ellos están hechos para trabajar donde hay un determinado porcentaje de oxígeno que va disminuyendo en la altura porque hay menor presión atmosférica. En cuanto a la latitud, ¿cierto? Cuán cerca estoy del ecuador o cuán cerca estoy de los polos va a determinar también factores del clima. Perdón, va a determinar temperaturas, señor, temperaturas, precipitaciones, humedad. Esos son los factores del clima, los que determinan de alguna forma cómo va a ser el clima. ¿Qué son los elementos del clima? Bueno, los factores del clima influyen sobre los elementos del clima, ¿ya? Los factores influyen sobre los elementos del clima. Uno de ellos es la temperatura. No es lo mismo vivir cerca del Ecuador que cerca de los polos. Va a haber una temperatura distinta, ¿cierto? La humedad también es un elemento del clima que va a estar influenciada, por ejemplo, por la cercanía al Ecuador o la cercanía a los mares. Por ejemplo, acá en la quinta región tenemos más humedad en el ambiente que en Santiago, porque está más lejos del mar. Como está más lejos del mar hay más calor, menos humedad en el ambiente, además. La presión atmosférica, ¿cierto? También influye, lo que les decía. Y las precipitaciones. Todos esos son elementos del clima que son afectados por los factores del clima, que eran latitud, ¿cierto? Altura geográfica y, ¿cuál era la otra? Localización. Dice que las condiciones climáticas reales en las que viven la mayoría de los organismos vivientes, ¿cierto? No corresponden exactamente a las del clima global. Cuando hablamos de clima global nos referimos a los promedios, ¿ya? Uno puede decir que en el planeta el promedio de temperatura es de unos 15 grados, un tanto porcentaje de humedad ambiental, etcétera. Pero en el Polo Norte no hay 15 grados, ¿cierto? Entonces, a eso me refiero, las condiciones climáticas reales en las que viven la mayoría de los organismos que viven en ecosistemas, en hábitats pequeños, no corresponden exactamente a las del clima global como promedio. Varían de forma considerable. Y generan cosas que llamadas microclimas. Están influenciados los microclimas, ¿cierto?, por la topografía, la cobertura vegetal, la radiación solar. Por ejemplo, ahí tengo una imagen que deja en claro la diferencia. Por ejemplo, aquí podríamos decir que es la misma localización prácticamente. Debiera ser el mismo ecosistema. Es el mismo ecosistema, pero tenemos microclimas. Esta es la ladera llamada ladera sombría. ¿Por qué le llaman ladera sombría? Porque le llega menos sol durante el día, más precipitaciones, lo que hace que haya más cobertura vegetal. En cambio, en esta ladera se le llama la ladera solana, porque le llega más sol. Al llegar más sol hay menos humedad en los suelos, las precipitaciones son menores y hace que la cobertura vegetal sea distinta, ¿cierto? Eso lo tenemos en la quinta región, por ejemplo, cuando vamos hacia el Mueo, al Troncal Sur o hacia la Dormida. En la medida que vamos subiendo vemos dos laderas, ¿cierto? Una ladera que está a un lado del Marga Marga y la otra ladera que está al otro lado del Marga Marga.
La ladera que está la ladera que está mirando hacia el sur es una ladera más húmeda, es la ladera sombría. En cambio, la ladera que mira hacia el norte, que recibe el sol durante toda la tarde, es la ladera solana y tiene otro microclima. Entonces, por un lado, en la ladera sombría, la que mira hacia el sur, tengo abundante vegetación, tengo litres, peumos, quillayes, de yoto del norte, lo que involucra mayor fauna. En cambio, en la otra ladera, a lo más tengo espinos y cactus, la ladera solana, ¿ya? Entonces, a eso se le llaman microclimas. En general, los organismos vivientes en un ecosistema se van adaptando, ¿cierto? Eso nos incluye a nosotros. Y van tomando diferencias que son mejores respecto a otros que puedan llegar recientemente. Eso le puede ocurrir, por ejemplo, a un alemán que se vaya a ir a África, ¿cierto? En general, la gente blanca, rubia, de ojos claros, viven en zonas más frías, donde hay menos sol. Ya no necesitan tanta melanina, que es lo que le da el color más oscuro a la piel. En cambio, la gente que vive en África, que está más expuesta a la radiación solar, donde tienen más sol durante el año que la gente de Europa, eh, hace que sus cuerpos se hayan adaptado y tengan más melanocitos que generan melanina, y esa melanina oscurece la piel. Entonces en África en general vive gente más morena que la que vive en Europa. Esas son adaptaciones de una misma especie a un clima, ¿ya? A un medio ambiente. Lo mismo se dice con los orientales, ¿cierto? Los orientales se supone que todos vienen de Mongolia. Y en Mongolia hay mucho frío durante el año, mucho viento, siempre está todo prácticamente blanco, nevado, congelado. Entonces la gente, como no ocupaba lentes oscuros, que no existían, tendía a cerrar los ojos para que no entrara la nieve, para que no le llegara tanta luz. Entonces andaban siempre con los ojos más o menos cerrados. Eso va produciendo adaptaciones en el tiempo, en el sentido de los músculos que están en los párpados, alrededor de los ojos. Finalmente la gente empezó a nacer con el tiempo, ¿cierto? Con los ojos rasgados o más achinados. Y de ahí vienen las razas asiáticas en general. Raza entre comillas, porque la especie es una sola, como le he dicho muchas veces. Esas son adaptaciones, ¿ya? Por ejemplo, está comprobado que los polinésicos vienen de Asia. O sea, fue un salto que hicieron, entre comillas, podríamos decir, los chinos, ¿cierto? Hacia las islas de la Polinesia. Y fueron cambiando físicamente. Son más morenos, tienen los ojos menos rasgados, son más fuertes, son más altos, porque se empezaron a alimentar básicamente de peces, de moluscos, eh, más rico en proteínas, y eso fue cambiando la estructura física y fisiológica de las personas que viven en las islas del Pacífico, que es distinta a la del japonés o la del chino. Tienen rasgos comunes, porque tienen un ancestro común que saltó a esas islas hasta llegar a Isla de Pascua finalmente. Isla de Pascua, una isla claramente que pertenece a esta, entre comillas, raza de los maoríes. Los maoríes son los que vienen en la Polinesia, que son personas altas, fuertes, que por eso son buenos para el rugby. Entonces, las especies se van adaptando al clima en que viven, al medio ambiente en que viven. Entonces, un cambio que permita a un organismo funcionar eficientemente es una adaptación, ¿ya? Una adaptación. Significa una ventaja, ¿cierto?, para vivir en un determinado hábitat, en una época determinada y compartiendo el ecosistema con otras especies. Esa ventaja es concreta respecto al hábitat y a una época determinada. ¿Por qué decimos época determinada? Porque ustedes saben que han habido eras glaciales en la Tierra, ¿ya? Por lo tanto, no siempre el clima ha sido igual en una misma localización. Por eso dicen una época determinada y compartiendo el ecosistema con otras especies. Estas adaptaciones pueden producirse a cualquier nivel, desde el nivel molecular hasta el de organización social, desde la capacidad sensorial hasta las asociaciones simbióticas de especies que evolucionan juntas.
Por ejemplo, hay especies que se llaman simbióticas porque necesitan vivir con otra especie. Un ejemplo de ello son los líquenes, ¿ya? Los líquenes son dos especies viviendo en simbiosis. Un alga viviendo con un hongo. Es un alga en particular viviendo con un hongo en particular. No es cualquier hongo, no es cualquier alga. Y eso conforma un líquen. Es una asociación simbiótica. Significa que ninguno de los dos puede vivir sin el otro, ¿ya? Dice que puede ser adaptaciones desde el nivel molecular. Cuando hablamos del nivel molecular se refiere a los genes. Los genes son moléculas, ¿cierto?, que están insertados en una cadena de ADN y que van transmitiendo cambios en las generaciones futuras. Por eso después de un tiempo ya esos genes que hacían más morenos a los morenos de África se fueron transmitiendo. Lo mismo con los orientales, lo mismo con los europeos. Pero la especie es una sola. Lo mismo ocurre con los perros. Los perros originalmente todos vienen de los lobos. Lobos que fueron aguachados, entre comillas, por las tribus que vivían de la cacería, ¿cierto? Seguramente algunos lobos se empezaron a acercar, lobos menos agresivos, y la gente le empezó a dar comida. Finalmente se quedaron con el hombre, se dieron cuenta que era mejor vivir con el hombre porque ellos comían con más seguridad todos los días que sus compañeros que vivían de forma salvaje, que quizás no cazaban todos los días o no podían cazar todos los días. Había menos trabajo que hacer. Y se produce una relación en donde se favorecían mutuamente, ¿cierto? Por un lado, estos lobos aguachados, o perros hoy en día, fueron dándole mayor seguridad a las tribus ante ataques de otros lobos, ante ataques de otros animales, depredadores, ante ataques de otras tribus. Estos perros o lobos aguachados fueron finalmente sirviendo como una defensa, una seguridad, y a cambio de eso recibían alimento todos los días, ¿ya? Lo mismo ocurrió con los gatos domésticos. Los gatos domésticos originalmente no nacieron con el hombre, pues eran gatos como la huiña, ¿cierto? Como el colocolo, como el gato andino, que son gatos pequeños que viven silvestremente y que seguramente algunos se fueron acercando a las tribus, la gente le empezó a dar comida y se quedaron con el hombre. Y después han cambiado, ¿cierto?, su fisiología, su morfología, no porque no vengan del lobo, sino porque siempre en cada especie hay gente que nace distinta, ¿cierto? Lo mismo con los perros, con lo mismo con los gatos, que son una especie en particular. Entonces de repente empezó a nacer un perro más achatado de cara, lo aislaron, esperaron que naciera otro perro achatado, o de otra tribu nació otro perro achatado, los cruzaron, y así fueron formando, por ejemplo, el boxer. Lo mismo con perro, de repente de 4 perros salía uno blanco entero, ese lo aislaban, lo dejaban a un lado, más adelante salía otro blanco en otra tribu, o en esas mismas camadas salía otro blanco y lo cruzaban con el blanco, y así empezaron a formar raza, entre comillas, empezaron a destacar las cualidades que ellos querían, a través de cruzas entre ellos. Así es como nacen las razas de los perros, ¿ya? Nació un perro chiquitito, vieron que la tribu más cercana también tenía un perro chico, los cruzaron, y así empezaron a salir perros chicos, y con las características que el hombre no intervenió genéticamente en los perros, ojo con eso, solamente interviene desde el punto de vista de que eh, hace predominar una, una cualidad que ellos consideran más atractiva, aíslan físicamente a esos perros y después los cruzan con especies similares. Esa es la forma en que o cruzan especies fuertes y altas para formar especies más fuertes. Especies, perdón. No son especies, porque la especie es una sola. Si no, no podrían reproducirse, ¿ya? Las especies distintas no pueden reproducirse. Porque los híbridos no se pueden reproducir, a lo más pueden tener la primera generación, es decir, por ejemplo, yo cruzo una yegua con un burro y voy a obtener una mula, pero esa mula no tiene capacidad reproductiva. A eso me refiero con que los híbridos no se pueden reproducir. Puedo cruzar un tigre con un león, obviamente hembra, macho, dos especies distintas, voy a tener un ligre, pero ese ligre no tiene capacidad reproductiva.
¿ya? No puedo cruzarlo con otro ligre y tener varios ligres, no, eso no ocurre. Los híbridos no tienen la capacidad reproductiva, lo mismo con las plantas, ¿cierto? Es exactamente lo mismo. Yo puedo injertar plantas para obtener una fruta con cualidades determinadas, pero esa planta injertada, esa manzana pera, no tiene semilla para seguir dando esa simiente, esa entre comillas, diferencia. El motor del proceso de adaptación es la selección natural. Se entiende que esto funciona de forma natural. Por lo tanto, cuando uno interviene, cambia la cosa, ¿cierto? Un ejemplo de ello somos nosotros mismos. Muchos de nosotros no existiríamos si no hubieran inventado los antibióticos, las vacunas. ¿Qué significa eso? Que quizás nuestros abuelos no deberían haber existido. ¿En qué sentido? En que quizás les dio una enfermedad y lo sanaron con penicilina. Eso no es adaptación, no es selección natural, ¿cierto? Porque nosotros estamos favoreciendo la vida de, entre comillas, los más débiles, a través de las vacunas, a través de los antibióticos. Entonces, muchos de nosotros no existiríamos porque quizás no hubiera dado peste cristal, no hubiera dado sarampión, viruela, y hubiéramos muerto, ¿ya? Por la fiebre que produce. Hoy en día esas enfermedades ya están, se podría decir, extirpadas por la vacunación que existe desde que uno es pequeño. Entonces ya la gente no se enferma de viruela, no se enferma de papera, porque hay vacunas. Y esas vacunas hacen que no sobrevivan, ¿cierto? Los más fuertes, sino básicamente lo que estoy dándoles mayor oportunidad a las personas de vivir a través de las vacunas, a través de los antibióticos cuando hay infecciones. Si uno va a los cementerios que hay en las salitreras, por ejemplo, en los pueblos mineros antiguos, a mí me ha tocado pasar, y uno ve los cementerios y se empieza a fijar en las edades de los que están enterrados y se da cuenta que en su mayoría son niños o bebés entre 0 y 4 años, 0 y 5 años. O sea, había mucha muerte infantil. Justamente por lo que les digo, ¿cierto? No había ibuprofeno, no había paracetamol para bajar la fiebre, pasado los 41 grados la persona se muere, no sé si ustedes saben eso. Eh, lo mismo con las infecciones, alguien se cortaba, se clavaba un clavo oxidado, ¿y qué les da? Una enfermedad, una infección, ¿cierto? Que ahora si tú te clavas, te van a vacunar, ¿cierto? Contra el tétano, para que no te enfermes, para que no te mueras. El tétano es grave, te mata. Entonces, hoy en día, no, por lo menos en nuestra especie, los seres humanos no somos los más fuertes. Seguramente no los más fuertes fueron nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, que vivieron y sobrevivieron a muchas enfermedades, y esos son los genes más fuertes. ¿Qué es lo que es el hábitat? El hábitat, uno tiende a pensar que es muy parecido al ecosistema y realmente es así. Esa es la definición de hábitat. El lugar real en que vive un organismo. Describe una localización, se puede definir a distintos niveles y escalas. Por ejemplo, ¿cuál es nuestro hábitat? La mayoría de nosotros vivimos en ciudades, nuestro hábitat no es un hábitat natural, ¿cierto? El lugar real en que vive un organismo. Por ejemplo, nuestro hábitat en esta cuarentena, principalmente nuestra casa. Cuando no estábamos en cuarentena, ¿cierto? Cuando no estaba este virus en el ambiente, nuestro hábitat eran básicamente dos. La universidad, todos pasábamos muchas horas en la universidad, los que trabajábamos más aún, y nuestro hogar, ese era nuestro hábitat. Ahora lo podemos llevar eso a la comuna en que vivamos, pero en general es o describe la localización en que se desenvuelve un organismo en particular. ¿Qué es lo que es el nicho? Es parte del hábitat, ¿cierto? Y tiene que ver cómo utiliza una especie ese hábitat. El nicho es el modo en que el organismo, o un organismo en particular, utiliza su hábitat, ¿ya? Modo en que el organismo utiliza su hábitat e incluye todas las variables físicas, químicas, biológicas a las que responde.
Ese organismo que vive en un hábitat responde a las variables físicas, químicas y biológicas, ¿ya? Es una definición muy buena de lo que es nicho de Hutchinson. ¿Y qué es lo que es el papel? El papel de alguna forma tiene que ver con el nicho, porque ¿cuál es el papel de la especie en ese hábitat o en esa comunidad? Papel de una especie en su comunidad. Acuérdense que la comunidad tiene que ver con las distintas especies de la flora y la fauna que cohabitan en un hábitat. Ya de ahí viene cohabitar, incluyendo actividades y relaciones. Ese es el papel que juega. Puede ser un depredador, etc. Eso hace que aparezcan dos tipos de especies, los generalistas y los especialistas. Por ejemplo, los generalistas son especies que ocupan nichos amplios. Los especialistas ocupan nichos estrechos. Un ejemplo de un generalista somos nosotros mismos, ¿cierto? Podemos vivir en muchas partes del planeta. Otra especie generalista son los perros domésticos. Los pumas son generalistas, ustedes ven que viven desde América del Norte hasta la Patagonia. Especialistas, ¿quién serían, por ejemplo? Una especie de especialista. El oso panda vive básicamente en la precordillera, ¿cierto?, de China, y se alimenta de una sola planta, que es ¿cómo se llama este? El bambú, ¿ya? Hojas de bambú. Por lo tanto, el panda es 100% una especie especialista, ¿ya? Porque ocupa un nicho estrecho, no solamente en cuanto a hábitat, sino también en cuanto a alimentación. También a nosotros como generalistas comemos muchas cosas distintas. Podemos vivir comiendo cosas de origen vegetal o mixta, o solamente, hay gente que come solamente carne. ¿Qué es el nicho fundamental ahora? Es el rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir. Rango total. O sea, nosotros podemos vivir, por ejemplo, entre los 0 grados y los 40 grados, considerando donde se den esas temperaturas, se da en muchos lugares, ¿cierto? Hace que seamos generalistas en cuanto a eso. Por eso el nicho fundamental es el rango total, donde se generan esas temperaturas. En el caso de los peces, donde se generan las temperaturas de mar, o la salinidad, o el pH del agua. Estoy hablando del ser humano, rango total de las condiciones ambientales y recursos bajo los cuales una especie puede sobrevivir, ¿ya? ¿Y qué es el nicho efectivo? Es la porción de ese nicho fundamental, porción del espacio, que una especie realmente explota. ¿En qué sentido? En que se ve favorecida y puede ser más vital, ¿ya? A eso se refiere, que una especie realmente es vital en presencia de sus competidores. Voy a hacerle una pequeña gráfica para que se entienda. Nos ayuda la campana de Gauss en esto. Ahí voy a poner la pizarra mejor. O aquí mismo nomás, para que sepa. Ahí tengo una gráfica, ¿cierto? La abscisa y la ordenada. En la ordenada puedo tener, por ejemplo, temperatura. Pueden haber muchas variables que podemos medir, ¿ya? Dependiendo de la especie. Si es terrestre, si es acuática. Y aquí puedo tener, la humedad ambiental, por ejemplo. Humedad ambiental. Porcentaje de humedad ambiental. Nosotros como especie podemos vivir en un amplio rango de temperatura y humedad ambiental. Entonces voy a dibujar una campana de Gauss. ¿Ya? Esa es la campana de Gauss. ¿Qué significa esa campana? ¿Qué me indica? Indica que yo puedo ir bajo toda esa curva, ¿cierto?
amplio rango, por eso somos generalistas, nicho fundamental, rango total, nicho fundamental, rango total, ojo con eso, rango total, en que puede habitar una especie. Estamos midiendo el ser humano en este caso, pero podría ser otro. Entonces yo puedo vivir entre los 0 grados, entre el 0% de humedad ambiental y el 100%, por decir aquí, imaginemos que ahí está el 100%, y aquí está el 0, ¿ya? Ese es mi rango, mi nicho fundamental sería toda el área bajo la curva. Puedo vivir entre los 0 grados y los 40 grados, por decir algo, ¿ya? Pero mi nicho efectivo, donde realmente me puedo desenvolver bien, más bien es un nicho más estrecho, donde realmente vive bien, nos podemos desenvolver bien y podemos jugar a la pelota bien y trabajar bien en esta área. Eso es lo que le llamamos nicho efectivo, ¿ya? Ese sería el nicho efectivo, o sea, entre, por decir algo, el 40% de humedad y el 60% de humedad, y entre las temperaturas, bueno, ahí me quedó muy elevada la temperatura, pero imaginemos que hubiera sido por acá abajo. Nosotros pudimos vivir bien, imaginemos que este sea, voy a borrar esa temperatura 40 que está ahí, ¿ya? Porque me quedó mal, me quedó muy alta el rango. Vamos a poner que ese rango sea 25, para que quede mejor hasta los 25 grados nos desenvolvemos bien. Entonces, entre los 22 y los 25 grados Celsius vivimos muy bien nosotros. Entre los 22 y los 25 grados vivimos bien, pero bajo los 22 grados y sobre, bueno, aquí se tiende a disminuir la temperatura nuevamente. Me quedó muy parada la campana de Gauss, pero esa es la idea. Nicho efectivo, entonces, la porción del espacio del nicho fundamental, que sería esa parte que dibujé ahí como ejemplo, en que una especie realmente puede explotar, puede demostrar todas sus cualidades en presencia de sus competidores. Eso lo podemos tener con el león, ¿cierto? En donde podemos medir temperatura, humedad, puede ser temperatura, altura geográfica, pueden ser muchas variables, ¿ya? En el caso del agua puede ser aquí temperatura y salinidad, temperatura y pH. Entonces, estas campanas de Gauss se pueden llevar a muchas variables que van a determinar cuál es el nicho fundamental de una especie y cuál es el nicho efectivo de una especie. Por eso hablamos de especies generalistas, ¿cierto? Y especies especialistas. No sé si se entendió lo que quise explicar. ¿Lo entendieron? Los organismos conforman poblaciones, ¿cierto? Cuando hablamos de poblaciones nos referimos básicamente a cómo habitan, cómo cohabitan una misma especie, ¿ya? Entonces una población es un grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. Todos nosotros, por ejemplo, el curso y los profesores, somos una población, porque hay dos características que potencialmente nos podemos reproducir entre sí y coexistimos, perdón, en el espacio y el tiempo. Grupo de individuos que pueden potencialmente reproducirse entre sí y que coexisten en el espacio y en el tiempo. O puede ser la gente que vive en una ciudad, ¿cierto? También es una población, porque potencialmente se pueden reproducir entre sí y coexisten en el espacio y en el tiempo, ¿ya? Podemos tener diferencias generacionales, diferencias etarias, de edad, pero todos estamos viviendo, por ejemplo, el tema del coronavirus, el tema de la cuarentena.
Todos estamos expuestos a que este virus nos pueda matar. Tenemos los mismos riesgos cuando salimos a la calle, recibimos el mismo clima, cuando llueve nos cae agua a todo, cuando hay un incendio que afecta a una persona, perdón, a una población de Valparaíso, nos afecta a todos. A eso me refiero, ¿ya? Entonces, es una población. Eso nos hace único porque estamos viviendo en un tiempo y espacio único. A pesar de nuestras diferencias generacionales, todos conocemos los computadores, todos conocemos el WhatsApp, todos conocemos que hay juegos, ¿cierto? Que ustedes generalmente se desenvuelven mejor que los mayores, porque ustedes nacieron prácticamente en esta época digital. Pero aún así, todos conocemos, por ejemplo, los smartphones, el WhatsApp, el Internet, etcétera. Eso nos hace único en el sentido de que cohabitamos y además existimos en un tiempo y espacio determinado, no así nuestros abuelos, que no conocieron los WhatsApp, no conocieron el Internet, ¿ya? Es una población. Obviamente pertenecen a una misma especie. Las comunidades, ¿qué son las comunidades? Son distintas poblaciones que cohabitan también en un mismo espacio y un mismo tiempo, ¿ya? Por ejemplo, nosotros estamos en comunidad, en Quilpué, ¿cierto? Con las palomas, con los ratones, que no los vemos mucho, con los chincoles, con los gorriones, con los tordos, con las loicas, con las tencas, ¿ya? Estamos en comunidad con ellos, porque cohabitamos en un mismo espacio y en un mismo tiempo. Para conocer las poblaciones hay que hacer muestreos, ¿ya? Muestreos, es la única forma, a pesar de que en espacios pequeños yo los puedo contar, ¿cierto? Pero en espacios mayores, por ejemplo una comuna, ya no puedo entrar a contar las palomas. Entonces tengo que hacer un muestreo que me dé un número a través de una fórmula matemática que me indica más o menos cuántas personas hay, cuántas palomas hay, cuántos ratones hay. Para eso es el muestreo. ¿Cuáles son las características que tiene una población? Presentan características únicas, como tienen una estructura de edad, ¿cierto? Entre los 0 y los 95 años, en el caso de las personas, por decir algo. Una densidad poblacional. ¿Cuántos habitantes habitan, por ejemplo? ¿Cuál es la densidad de Quilpué respecto a sus habitantes? ¿Cuál es la densidad de Limache respecto a sus habitantes? O sea, ¿cuántas personas viven por kilómetro cuadrado? Presentan una tasa de natalidad. La tasa de natalidad de Quilpué no es la misma que la de Tokio. La tasa de natalidad de Limache no es la misma que de Shanghái. Lo mismo la densidad poblacional, la estructura de edad. Presentan también una tasa de mortalidad y crecimiento. Las poblaciones presentan una tasa de natalidad, de mortalidad y de crecimiento. Una distribución en el espacio y en el tiempo. Se distribuyen de distinta manera, ¿cierto? Están más concentradas en las ciudades de los seres humanos que en el campo o que en la costa. Responden de una manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Todas las especies responden de una manera propia frente a la competencia, la depredación y otras presiones. Por ejemplo, cuando aquí hay problemas, cuando dicen que, a ver, no sé, toque de queda o empezó a llegar el coronavirus, la gente ante esa presión, ¿qué hace? Empezó a ir al supermercado, a acaparar cosas, así actuamos nosotros. Pero hay otras especies que actúan de otra manera frente a las presiones. La densidad es el número de individuos por unidad de superficie, lo que les decía, ¿cierto? Esa es la densidad absoluta, ¿ya? Número de individuos por unidad de superficie. Pero también tenemos una densidad ecológica, densidad ecológica. ¿Qué significa eso? Que es el número de individuos por unidad de superficie aprovechable para vivir. No es lo mismo que la densidad absoluta. Por ejemplo, cuando saco la densidad absoluta de los chilenos en Chile, nuestro país, se considera toda la superficie, ¿cierto?, de Chile, todo el país.
y la cantidad de habitantes se divide por la unidad de superficie. Los 17 millones lo dividimos por la superficie total de Chile, pero eso incluye el desierto, incluye los campos de hielo sur, muchos sectores donde prácticamente no hay gente habitando. Entonces me da un número que no es muy real. Por eso hablamos de densidad ecológica, número de individuos por unidad de superficie que sea realmente aprovechable para vivir, ¿ya? El campo, la costa, no se considera ahí el desierto de Atacama, por ejemplo, en su totalidad, porque hay sectores que tú no puedes vivir porque no hay agua, no hay electricidad, ¿ya? En cuanto a nuestra especie. Lo mismo con, yo no puedo decir cuál es la densidad absoluta de las araucarias, no puedo dividir el número de araucarias, ¿cierto?, por toda la superficie del país. ¿Por qué? Porque la araucaria vive básicamente en dos regiones, la región de los ríos, ¿cierto?, y la región de la Araucanía. Por lo tanto, si quiero sacar la densidad ecológica, tengo que dividir el número de, de araucarias por donde realmente puede habitar, que sería la región de los ríos y la región de los lagos, perdón, de la Araucanía. Y no es toda la región tampoco, porque tampoco vive en la costa. ¿Se entiende, no? Pero para saber el número de individuos hay que hacer un muestreo, de ahí, por eso sería la palabra aquí a la derecha, muestreo. Hay, por ejemplo, especies que viven aleatoriamente o uniformemente agregados. Por ejemplo, los, los espinos, por ejemplo, en la ladera solana, uno los ve como aleatoriamente agregados. Pero hay veces que se concentra más y forman parches vegetales ciertas especies, como por ejemplo los aromos, eh, los litres, hay una zona que se concentran más los litres, o los peumos. Entonces eso los llamamos parches. ¿Qué es lo que hace el muestreo? Hay distintas formas de muestrear, va a depender si estoy muestreando la flora o la fauna. Hay fórmulas que me permiten calcular, por ejemplo, hay una teoría, ¿cierto?, respecto a los ratones en las ciudades, que si tú ves un ratón al día, significa que hay 100 ratones viviendo cerca de tu casa. Si ves 2 ratones al día, significa que hay 300 ratones cerca viviendo de tu casa. Si ves constantemente durante el día ratones, es porque hay una plaga de más de 10.000 ratones, por ejemplo, cerca de tu casa. Eso es una forma de muestrear. Entonces, como yo no puedo contar todos los ratones, se muestrea a través de formulismos matemáticos. Otra forma, por ejemplo, es, por ejemplo, si quiero saber cuántos conejos hay en la sede, entonces dejo trampas, y si atrapo durante el día 3 conejos, significa que hay, de acuerdo a la fórmula, te sale que hay 300 conejos en esa zona de 1 hectárea donde atrapaste los conejos. Estoy dando un ejemplo, ya no es exactamente esa la manera. Hay trampas también que te indican, por ejemplo, si tú atrapas uno al día, significa que es una especie que ronda ese lugar, que no hay más de 50 individuos. Si puedes atrapar 5 al día, significa que es su ecosistema natural, se desenvuelve bien y pueden haber hasta 500 en esa hectárea, ¿ya? Eso es la forma de muestrear. Lo mismo con la flora. Hay muchos formulismos para muestrear. No es el punto verlo, sino entender de qué se trata. Por ejemplo, cuando quiero determinar cuántas especies viven en el lago Peñuela, ¿ya? En la reserva natural del lago Peñuela. Entonces voy para allá, mido por hectárea cuántos aromos hay. Y veo que hay por hectárea, o sea, 100 por 100 metros, o sea, 10.000 metros cuadrados, veo que hay 30 aromos, ¿ya? Entonces, todos los sectores que sean con esa densidad, yo voy a poner que en cada hectárea hay 30 aromos, eso dije, ¿cierto? 30 aromos. Entonces, prorrateo la zona donde viven los aromos que sea similar a esa área que medí. Yo medí un área solamente, pero eso lo prorrateo a zonas similares. Y así calculo, por ejemplo, el número de aromos. Lo mismo con otras especies. Hay zonas que son distintas, por ejemplo, si hay 3 zonas distintas, unas con hartos aromos, otras con pocos aromos y otras con medianamente aromos, voy a tener que hacer
medís 3 hectáreas, ¿cierto? Una hectárea con poco, una con rango medio y otra con mucho. Y eso multiplicarlo por las áreas donde hay mucho, donde hay una cantidad media y donde hay poco aromo, y así con cada especie. Esa es la forma de muestrear. Las poblaciones no crecen indefinidamente. Surgen interacciones entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. Por ejemplo, los leones, ¿qué hacen? Los leones cuando vencen al macho alfa, lo primero que hacen es matar a todos los cachorros que nacieron del macho alfa anterior. Es una interacción, ¿cierto?, entre los miembros de una misma población que tiende a regular su tamaño. En el caso nuestro, somos una especie también que cohabitamos con otras especies en el planeta. No somos foráneos a esto. ¿Qué pasa cuando una nación se ve amenazada por otra? Se arma, ¿cierto? Se arma para, de alguna forma, mostrarle a la otra nación o al otro país que no va a ser gratis si intentan apoderarse de su terreno. ¿Qué pasa cuando una nación te ataca para apoderarse de tu terreno? Tú te defiendes, hay una interacción, hay una guerra, ¿cierto? Eso también es una interacción natural en nuestra especie. Surgen interacciones entre los miembros de una población que tiende a regular su tamaño. Eso pasaba con las tribus, ¿cierto?, nativas, para los que creen que esta cuestión es de ahora nomás. Siempre existió en la población del ser humano. Relaciones intraespecíficas, ¿qué es lo que es eso? Eso involucra competencia, ¿cierto? La competencia nace primero con la misma especie. Ya ustedes cuando salgan de técnicos universitarios en minería y metalurgia van a empezar a competir con sus pares, ¿ya? Y ahí, ¿quiénes van a seguramente quedarse con los puestos? Los que tengan más bla bla, los que se recuerden mejor de las cosas que le pregunten, los que hayan estudiado un poco la empresa que los entrevistó, entonces, y sepan responder a qué se dedica la empresa, dónde está ubicado, cuál es su mercado, ¿ya? Empieza a haber una competencia. Entre los mismos colegas hay una suerte de competencia a veces. Es decir, cada uno quiere mostrar que quiere hacer o puede hacer mejores cosas que el otro, o puede estudiar más que el otro. Entonces, es natural la competencia en una especie, no es algo que sea foráneo al ser humano. No podemos extirpar eso, ¿ya? Como algunos quieren extirpar la competencia, no, que es malo que le pongan nota a los niños. Es natural, que ocurre en la naturaleza. Nosotros lo identificamos con notas, por ejemplo. Entonces hay competencia entre individuos de una misma especie, y eso, ¿qué es lo que produce? Territorialidad, ¿cierto? Territorialidad. A ti no te gusta que te ocupen tu puesto en la sala de clase, o que se sienten muy cerca de ti, ¿ya? O que empiecen a acercarse mucho a tu polola, o al revés, a tu pololo, otras, otras niñas. Eso tiene que ver con la territorialidad natural de una misma especie. No, por eso ponemos rejas, ¿cierto?, para resguardar nuestro metro cuadrado. Las plantas también tienen competencia entre sí. Por ejemplo, los aromos, que es una especie introducida, que es una acacia australiana, una especie muy voraz respecto de que crece muy rápido. Al crecer muy rápido, acapara mayor luz, captura mayor luz respecto de otras especies que crecen más lento. Como necesita más agua y esta es una zona relativamente seca, sus raíces aumentan y sus raíces empiezan después a salir como otras plantas, como otros aromos, se desprenden de un aromo más especie. Entonces empiezan a acaparar más espacio, más área, capturando los nutrientes de otras especies, capturando el agua de otras especies, capturando el sol que necesitan de otras especies que crecen más lentas. Entonces se produce una relación, una competencia desigual en este caso, porque estamos hablando de una especie foránea. Las plantas pueden capturar y mantenerse en un espacio excluyendo individuos de igual o menor tamaño. Ocurre esa competencia entre individuos de una misma especie y con otra especie. ¿Qué es lo que hacen? Interceptan la luz, la humedad y los nutrientes que hay en el suelo.
Algunas plantas incluso excretan, o sea, como que transpiran en sus hojas toxinas que hacen que otras especies al tocarlas se alejen, ¿ya? Es una forma de defensa para que no se interpongan en la interceptación de la luz, ¿ya? Entonces, para que una especie no te vaya a tocar, excretan toxinas para que la otra especie no se acerque tanto. ¿Qué hora es? Permiso. Con esta lámina estaríamos terminando. Relaciones interespecíficas. ¿Qué se refiere con eso? Relaciones interespecíficas. Se refiere a las relaciones, ¿cierto?, que pueden haber entre distintas especies. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, frecuentes, que interactúan entre sí, esas son relaciones interespecíficas. Cuando dos especies de un ecosistema tienen actividades o necesidades en común, es frecuente que interactúen entre sí. O sea, por ejemplo, un ejemplo clásico, ¿cierto? El león, la especie el león de la sabana africana y la hiena. Tienen necesidades en común y viven en un mismo ecosistema. Entonces, empieza a haber competencia entre ellos. Se empiezan a ver como enemigos. Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo sobre la otra, si la hiena empieza a reproducirse más y empieza a cazar más gacelas y más ñus en la sabana africana, van a quedar menos posibilidades para el león de capturar estas mismas especies. Por lo tanto, puede morir, puede no tener la capacidad suficiente para alimentar a sus crías. Entonces, ahí una ejerce un efecto negativo sobre la otra. Eso es competencia. Cuando ambas poblaciones tienen algún tipo de efecto negativo una sobre otra. Es especialmente acusada entre especies con estilos de vida similares, obviamente, entre la hiena, por ejemplo, y el león. Pero dentro de esa misma sabana africana está el chita también, el guepardo y el leopardo. O sea, cohabitan cuatro especies prácticamente que tienen las mismas necesidades. Dice, es especialmente acusada esta competencia entre especies con estilos de vida y necesidades de recursos similares, ¿ya? Aquí dan como ejemplo el escarabajo de la harina con el escarabajo del arroz. Si se empieza a multiplicar más el escarabajo de la harina, va a quitarle espacio y nutrientes, ¿cierto? Y posibilidades de reproducirse a los escarabajos del arroz. Hay otra relación que se llama comensalismo. Esa relación se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Eso se puede dar, por ejemplo, con las lapas que viven sobre la ballena. Las lapas que viven sobre la ballena, ustedes las ven, las ballenas corcovadas, creo que se llaman, corcovadas que se ven, por ejemplo, en Punta de Choro, uno ve que tienen cositas blancas pegadas, son lapas, ¿ya? Pero no le afectan a la ballena el que la lapa esté viviendo en la ballena, en cambio la lapa sí se ve beneficiada. Entonces el comensalismo se produce cuando una especie se beneficia y la otra no se ve afectada. Por ejemplo, los caracoles que yo tengo en mi acuario, hay comensalismo porque los caracoles se alimentan solamente de los nutrientes, los, los, las algas o los hongos que puedan salir en el vidrio. Me van despejando el vidrio. No, y no les afecta a los peces que cohabitan con ellos. No son competencias. Lo que no es comensalismo, pero aparentemente es similar, es cuando ambas especies se benefician. Por ejemplo, cuando uno ve estos pájaros que se alimentan de parásitos que le salen al elefante o al rinoceronte en su espalda. Uno ve que llegan estos pájaros y se comen esos, aparentemente, me imagino que deben ser algo parecido a las garrapatas. Estos pájaros vienen, se posan sobre el elefante y sobre los rinocerontes y les comen esos bichos, ¿ya? Al rinoceronte le está haciendo un bien y por otro lado el ave también está siendo beneficiada. Eso no sería comensalismo, pero hay una relación también, una interacción entre dos especies distintas. Ambas se benefician en ese caso. Ya chiquillos, la vamos a dejar hasta aquí, ¿ya? Parece que nos pusimos al día con la clase perdida de la otra vez.
¿Alguna pregunta? Nos estamos viendo entonces. Las pruebas van a ser 33,3% cada una, y las voy a hacer como ustedes me conocen, una vez al mes. O sea, cuando tengamos 4 semanas de clase, vendría la prueba. Ya, esta es la segunda semana, ¿ya? Eh, Dios mediante, la otra semana les voy a dar la fecha. Pásenlo bonito, chao.